por estar aquí y haber respondido a esta invitación. Vamos a empezar con un par de cantos. Os han repartido una hoja a la entrada donde viene la letra. El segundo, quien lo sepa, lo puede cantar. Y a continuación de los cantos comenzaremos el encuentro con un vídeo y luego ya la presentación de los miembros de la mesa. Están las nubes llorando por un amor que murió. Están las ruas molladas de tanto como llover. Están las nubes llorando por un amor que murió. Están las ruas molladas de tanto como llover. La niña, porque en el muro quiero mirarme. Las meninas dos teus olhos no ten compasión de mí, sentir no puedo vivir. Dame alento las tuas palabras, dame selme do teu corazón, dame alume das tuas miradas, dame vida con teu dulce amor, dame alento com as tuas palavras, dame selme do teu coração, dame alume das tuas miradas, dame vida com teu dulce amor. La niña, porque de un muro quiero mirarme. Las meninas dos teus olhos no me deixes e ten compasión de mí. Sin ti não puedo, sin ti não puedo vivir. Noi non sappiamo chi era, noi non sappiamo chi fu. Si faceva chiamare Gesù, Pietro lo incontrò sulla riva del mare, Paolo lo incontrò sulla via di Damasco. Vieni, fratello, ci sarà un posto anche per te. Noi non sappiamo chi era, noi non sappiamo chi fu. Si faceva chiamare Gesù. Maria lo incontrò sulla pubblica strada, Isma lo incontrò insieme alla croce. Vieni, fratello, ci sarà un posto anche per te. Noi non sappiamo chi era, noi non sappiamo chi fu. Si faceva chiamare Gesù.
ci sarà un posto anche per te. Ora sappiamo chi era, ora sappiamo chi fu. Era colui che cercavi, si faceva chiamare Gesù. A continuación vamos a ver un breve vídeo de menos de 5 minutos sobre Don Giussani. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Lì. Quindi la croce è il principio della nostra liberazione. Pur nell'umile dolore per la naturale miseria, siamo liberi e perciò in cammino dentro il mondo per portare ad altri questa libertà di cui Cristo ci ha liberati. Cerca di essere giovane, giovane di spirito. Anzi, Santità, mi perdoni, siccome uno di noi ha fatto un canto a Rimini sul Parsifal, siccome dura 1 minuto si potrebbe cantare. Grazie, Santità. L'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Che cosa darà l'uomo in cambio di sé? Così è sorto nel mondo il senso rispetto, venerazione, attaccamento, amore, fiducia, responsabilità nella persona, la persona. La mia vicenda è la vicenda di tanti che, volendo bene ai giovani, riescono, per grazia di Dio, in questo senso si può chiamare carisma, per grazia di Dio riescono a comunicare loro certezze e affettività che di cui altrimenti sembrerebbero incapaci. Dare la propria vita per Dio. Ci richiama una frase di Gesù: nessuno ama tanto come chi dà la vita per i propri amici. E indubbiamente dovresti essere, o Signore, l'amico per eccellenza. Io auguro a me ed a voi di non stare mai tranquilli, mai più tranquilli. Grazie.
ringraziamoci vicendevolmente della carità accogliente con cui oggi abbiamo pregato e camminato e vissuto insieme, e tale carità diventi l'ideale di ogni giornata. Tanti auguri, tanti auguri a te. Pues repito las gracias a todos los que estáis presentes hoy en este acto de presentación de la biografía de don Giussani en la diócesis de Getafe. Quiero agradecer en primerísimo lugar de corazón al alcalde de Parla, don Luis Martínez Cervás, y al concejal de Juventud y Deportes, don Javier Molina Lucero, que hayan querido acompañarnos hoy aquí. Muchísimas gracias. Y paso a presentar rápidamente a los miembros de la mesa, a las personas, especialmente don José y Eugenio, que han hecho el sacrificio de la lectura, no sé por qué página irán, de la biografía de don Giussani, extensísima y exhaustiva, especialmente de todos sus textos y predicaciones durante muchísimos años. Una vez que viajaba a Rímini, Giussani se encontró con un grupo de estudiantes de bachillerato y entabló con ellos una conversación sobre el cristianismo. Así relata el libro, o empieza a relatar el libro, el episodio decisivo que empujó a don Giussani a abandonar la enseñanza de la teología en el seminario de Milán, al que se había dedicado hasta entonces, para dedicarse a la enseñanza de los jóvenes en un instituto estatal de esta ciudad italiana. Continúa el relato. ¿Cómo me podía quedar quieto contemplando el ser y la esencia, cosas estupendamente bellas, si la gente estuviera tranquila, cuando mis hermanos cristianos seguían permaneciendo en la ignorancia y en la indiferencia? 35 años después, rememorando este episodio, don Giussani decía, refiriéndose a aquellos chicos: su escepticismo, su actitud despreciativa, su increencia no daban rabia, sino pena, porque nacían evidentemente del deseo ardiente de que conocieran, de que supieran más, de que fueran más los que conocieran lo que a mí se me había dado. El comienzo de todo lo que ha nacido fue el deseo de que la gente entendiera aquello para lo que está hecho el corazón, que la gente entienda un poco más el destino para el que está hecha. Partiendo de aquel encuentro, pronto reunirá en torno a sí a centenares de chicos y chicas que darán vida a una novedosa experiencia eclesial que a partir de los años 70 se conocerá con el nombre de Comunión y Liberación, en la que participan actualmente decenas de miles de personas de más de 80 países. Personas cambiadas por Cristo. El presente libro, escrito por un estrecho colaborador de don Giussani, Alberto Savorana, nos permite conocer a partir de diversas fuentes escritas y de testimonios significativos, pero sobre todo de lo que el propio don Giussani dijo y escribió, quién era y cómo vivió este sacerdote, ya fallecido, que a partir de aquel encuentro hizo de nuevo atractivo el cristianismo a miles de jóvenes y adultos,
incluidos muchos de los que hoy estamos aquí presentes, convirtiéndose verdaderamente en nuestro maestro y compañero de camino y en un importante referente para la Iglesia de nuestro tiempo. Para hablar de don Giussani, de Monseñor Luigi Giussani, hoy hemos invitado a 3 personas que paso a presentar de inmediato. El primero, en el centro de la mesa, don José Rico Pavés, obispo auxiliar de la diócesis de Getafe. El segundo es, aquí a mi izquierda, don Eugenio Nazarre Goicoechea, que hoy hemos querido decir que es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Hoy no va a tener tiempo de explicar qué es esto y podríamos haber dicho otras cosas, pero me ha parecido oportuno ponerle este título. Y por último, Carmen Giussani, que es la directora de la edición española y de las ediciones latinoamericanas de la revista Huellas, que es la revista internacional de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Don José, hago una brevísima semblanza para ir rápido y dar pie a sus intervenciones. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y doctor en Teología Patrística. Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en Granada, de donde es oriundo, y Toledo. Desde 1996 y hasta el 98 ejerció como profesor precisamente en la Pontificia Gregoriana de Roma. En la actualidad y desde el año 2001 es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. A nivel académico es profesor en el Instituto de Teología Espiritual de Barcelona, en el de Teología Dogmática en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y profesor invitado en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. De Eugenio, que tiene una carrera a sus espaldas, una carrera en distintos sentidos, una carrera política relevante, es un amigo, ha participado en muchos gestos que le hemos propuesto, el último recientísimamente en el Encuentro Madrid, donde ha venido a hablarnos precisamente de Europa, pero hoy queríamos incidir en su vocación para trabajar por la sociedad civil, donde ha estado involucrado en distintas formas, en distintas asociaciones y organismos desde hace muchos años y que rápidamente también paso a citar. Eugenio tiene esta pertenencia en sus inicios a la JEC, Jóvenes Estudiantes Católicos, que era una rama especializada de la acción católica. Al concluir sus estudios de periodismo en la entonces Escuela de Periodismo de la Iglesia, que fundó el cardenal Herrera Oria, fue secretario de redacción de la revista Cuadernos para el Diálogo, fundada y dirigida por Joaquín Ruiz Jiménez. Se incorporó más tarde a la Asociación Católica de Propagandistas, de la que es miembro actualmente. Pertenece también al Instituto Internacional Jacques Maritain y ahora también es vicepresidente de la Fundación Valores y Sociedad. Ha vivido las vicisitudes de la sociedad española y desde luego del catolicismo español de estas últimas décadas y por lo tanto su intervención nos parece interesante también desde este punto de vista. Así que sin más, si les parece a todos, yo voy a empezar a plantear las 3 preguntas. La pregunta era, por favor, leed el libro y decidnos qué os sugiere. Pero hemos pensado que a lo mejor una pregunta concreta podía ayudar. Si eso es así, pues contestáis a la pregunta y si no, encantados de escuchar lo que tengáis que decir a partir de lo que habéis leído. Don José, empiezo con usted. La pregunta que le habíamos planteado, para que la oigan todos, es ¿cuáles son los aspectos del carisma de don Giussani que le parecen más interesantes para la vida de la Iglesia, teniendo en cuenta también la situación actual en que vivimos y que vive nuestro país especialmente? Muchas gracias. Pues agradezco la oportunidad de participar en esta presentación y para ceñirme directamente a la pregunta y al tema que se ha propuesto, pues voy a hacerlo a partir de 3 vivencias. De cada una de ellas, pues tomaré lo que puede componer al final la respuesta a esta pregunta. La primera vivencia se remonta al mes de julio del año 1987. Yo era seminarista de segundo curso y me embarqué pues, en la tarea de aprender italiano durante el verano. Habíamos estado estudiando durante el curso y para poner en práctica lo que habíamos aprendido, pues nos lanzamos, otro compañero del seminario y yo,
a la aventura porque no teníamos ni siquiera un recorrido trazado o previsto, únicamente algunas direcciones que nuestro rector, hoy obispo de Córdoba, nos dejó. Entre esas direcciones, el nombre de Javier Restán, que trabajaba entonces en la redacción de la revista 30 Giorni. Nos dijo: podéis ir a saludarlo, decís que vais de mi parte, más o menos conocido. Este fue el primer encuentro real que yo tuve con el movimiento de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Cumplimos el encargo de nuestro rector, acudimos a aquella dirección, saludamos pues a Javier, nos recibió pues 2 jóvenes que estaban por allí de paso y nos invitó esa noche a tomar una pizza con un grupo de amigos, y estamos primeros días del mes de julio a participar en la última escuela de comunidad del curso. Y acudimos, no recuerdo a qué campus o centro universitario, y allí por primera vez encontré un grupo numerosísimo de jóvenes que, atentos, libro en mano, iban subrayando y tomando notas a partir de la explicación de un ponente. Aquello sembró en mí una curiosidad y me llevó al día siguiente a comprar los primeros 2 libros en lengua italiana que yo adquirí: Il senso religioso y A la ricerca del volto umano. Ahora, para presentar este acto, he acudido a aquellos libros, he observado la fecha, tengo la costumbre de firmar los libros cuando los compro y poner la fecha en que los adquirí. Era el 4 de julio de 1987. Y repasando los subrayados, pues he advertido un primer punto, a mi modo de ver, fundamental. Entre otras cosas, me ha alegrado comprobar pues que esta no ha sido las únicas lecturas de don Luigi, estas fueron las primeras, después he seguido con otras, y sin ser del todo consciente, me he encontrado como participando de una manera de mirar a la realidad que tiene en su origen estas primeras lecturas. Primera vivencia, la volveré a repasar para de ahí sacar como una primera aproximación a la respuesta que se nos ha pedido. Segunda vivencia, la acabamos de ver proyectada en la pequeña reseña biográfica que se nos ha ofrecido de la vida de don Luigi a partir de imágenes. En esta ocasión es del 30 de mayo del año 1998, vigilia de Pentecostés. El Papa San Juan Pablo II convoca a los líderes de los principales movimientos y realidades, nuevas formas de vida en la Iglesia, para participar en esta vigilia. Yo me encontraba a la espera, 2 semanas después, de la defensa de la tesis doctoral, pues con la tranquilidad que supone llegar a final de curso, habiendo entregado ya pues los trabajos, y recuerdo esa vigilia pues vivida con especial intensidad. Aprovechando la amistad con un sacerdote de la misma diócesis que trabajaba entonces en la Secretaría de Estado, pues tuve la dicha de estar en el sacrato, la parte alta de la plaza de San Pedro, tan solo a 2 filas detrás de los líderes de los movimientos que estaban allí convocados. Y pude ser testigo de lo que aquí se nos ha presentado. Escuchar las palabras de don Luigi y después el gesto de acercarse al Papa Juan Pablo II y, puesto de rodillas, recibir de él pues este abrazo con un beso en la frente que hemos visto. Vigilia de Pentecostés, movimientos reunidos y allí presentando cada uno su propio carisma, haciéndonos a todos partícipes de la acción del Espíritu Santo en el momento presente dentro de su Iglesia y del mundo.
tercera vivencia, la lectura del libro. Después de una celebración de confirmaciones en la parroquia de San Martín de la Vega, pues con el párroco y con algunos de los que aquí se encuentran, recibí esta invitación. Y recuerdo pues que al inicio la invitación la recibí pues con sorpresa y agrado, sintiéndome muy honrado participar en la presentación de una biografía de don Luigi Giussiani, y después cambió un poco el parecer al recibir ya el libro que tenía que leer. He de confesarlo, porque, bueno, en principio que los libros sean gruesos, cuando he sido profesor pues he insistido en que libros que no se sostienen de pie hay que sospechar desde su contenido. Este se sostiene, pero al verificar el contenido he comprobado que es aún más grueso de lo que aparenta, porque es papel Biblia, supera las 1200 páginas más apéndice e índices. Y el cálculo pues empezaba ya a hacerlo, cómo voy a completar la lectura hasta el mes de mayo. Bueno, pues gracias a Dios me he visto sorprendido por una biografía que escapa al género habitual de las biografías. Ciertamente el autor con competencia y conocimiento directo presenta momentos, personas, lugares que ayudan a comprender la figura del que está siendo biografiado, pero sobre todo el autor introduce el método que él ha aprendido directamente del protagonista de su biografía. Entiendo yo que es el método del diálogo. No se limita a la presentación de hechos y sucesos, sino que dialoga continuamente con don Luigi y lo hace a partir de sus escritos, de sus conferencias, de sus comentarios, de tal manera que leyendo esta biografía uno se ve envuelto en un diálogo no con el autor de la biografía, sino con el mismo don Luigi. Esto, creo, pone un punto de especial belleza a esta obra, por cuanto presenta ya no el pensamiento, que podría quedar lejos de nosotros, sino pues un modo muy cercano de hacer nuestra una vivencia. Viene ahora la respuesta a la pregunta: ¿qué puede aportar después de haber leído el libro La fraternidad, comunión y liberación a la Iglesia y al mundo en el momento presente? De las dos primeras lecturas, aquellos dos libros que en su día compré, repasando, digo, lo que entonces subrayé, he comprendido que una de las grandes aportaciones de la fraternidad, comunión y liberación es haber propuesto, pues por obra de don Luigi, una pedagogía adecuada al ser humano, que recupera la centralidad del ser humano comprendido a la luz del misterio de Cristo. A mi modo de ver, esto es lo que hace no solo atractivo, sino iluminador la aportación de don Luigi y del carisma que a través de él el Señor ha regalado a su Iglesia en el momento presente. Ayuda a situarnos delante del ser humano con sus inquietudes. Y estas inquietudes están tanto en los que creemos y formamos ya parte de la Iglesia, como en aquellos que dicen no creer. De ahí la importancia a la hora de saber individuar qué se entiende por sentido religioso, como algo constitutivo de la naturaleza humana. En uno de los textos que recoge el autor, comentando, si no me equivoco, uno de los últimos ejercicios en los que intervino don Luigi y en los que se extendió más, según comenta el mismo autor, de lo habitual, termina don Luigi glosando las palabras del apóstol San Pedro a Jesús después del discurso de Cafarnaúm. Las palabras de Pedro después de la pregunta de Jesús: ¿también vosotros queréis iros? Y sabemos
¿Cuál fue su respuesta? ¿A quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y don Luigi las glosa diciendo, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras acordes al corazón del hombre. Esta es la clave, a mi modo de ver, de la pedagogía que ilumina, que ha sabido iluminar don Luigi, recibiendo pues en docilidad a la acción del Espíritu Santo lo que el Señor le invitaba a hacer para responder a la misión de la Iglesia, poner la centralidad del hombre, las inquietudes del corazón y llevarle a Cristo como aquel, el único capaz de responder a sus preguntas, a sus inquietudes. De la experiencia de la vigilia de Pentecostés, entiendo que el carisma recibido por don Luigi se traduce en una forma concreta de vivir la Iglesia. Y esta forma concreta se llama fraternidad y tiene como única norma, en palabras también de don Luigi, la amistad. Una iglesia en la que los miembros no se conocen, no viven juntos a partir de un encuentro que les ha transformado con Cristo, que se traduce en lazos de fraternidad y amistad concreta diaria, no es una iglesia conforme a la voluntad de nuestro Señor. La fraternidad, comunión y liberación ofrece un camino concreto en nuestros días para vivir la experiencia originaria de la Iglesia. El mismo don Luigi, en otro momento también que recoge, explica: comunión es liberación. La comunión que nace del encuentro con Cristo nos libera y nos hace descubrir nuestra propia dignidad, nunca de manera aislada. Es un detalle significativo. En su momento empecé como a notarlo, pero luego lo abandoné. En el relato del biógrafo, las referencias que se hacen a las cervezas que nos tomamos. Después de aquella tal, nos fuimos juntos, nos tomamos un par de cervezas y ahí continuamos. Y como que aparece una y otra vez. Entiendo que el objetivo no es pues esto, difundir la importancia del consumo de cerveza, sino de llevar a la vida concreta y diaria esta fraternidad de la que hemos oído hablar, que hemos celebrado, que hemos puesto en común, el compartir. Fraternidad que tiene como signo distintivo la amistad. De la lectura y del método empleado por el autor para componer esta biografía, entiendo que el carisma y aquello que la Iglesia va a seguir esperando de comunión y liberación en los próximos años residen en una persona. Lo mejor que puede seguir haciendo la fraternidad, comunión y liberación es mantener el legado íntegro de don Giussani. No solo sus enseñanzas, sino sus palabras, sus gestos, sus abrazos, porque los carismas nunca vienen al margen de personas concretas, sino en ellas. Pues la figura de don Giussani nos recuerda cómo podemos todavía hoy vivir en docilidad a la acción del Espíritu Santo y responder a las exigencias de nuestro tiempo. Estoy convencido que, habiendo completado una primera lectura de la obra para tener una visión inicial de conjunto, esta se va a convertir en una obra de consulta, porque para muchos puntos pues espero seguir acudiendo a ella. Y espero seguir acudiendo a ella porque a través de estas páginas espero seguir encontrándome pues con un autor tocado por el Señor, que en docilidad al Espíritu Santo ha sabido ofrecernos caminos de comunión y de libertad. Muchas gracias. Eugenio, durante décadas has participado de muchas y diversas formas en la vida de la sociedad civil española, lo decíamos antes, y europea,
Lo has hecho involucrándote activamente en aspectos políticos, culturales, sociales. Has vivido muy directamente todo el proceso de transformación de nuestra sociedad y de la Iglesia, desde la dictadura hasta la democracia y su evolución posterior hasta nuestros días, participando también en distintas realidades de la Iglesia. De lo que conoces de nosotros y de lo que has podido leer de la biografía, en tu opinión, ¿cuál es la novedad? ¿Qué novedad aporta don Giussani en este contexto actual en el que vivimos? Buenas tardes, señor obispo. Un saludo al señor alcalde, que ha tenido la deferencia de estar aquí, al señor concejal del Ayuntamiento de Parla. Lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar esta tarde aquí, muy agradecido a la invitación del grupo de nuestros amigos a presentar el libro. Efectivamente, significaba un cierto compromiso de leerlo. Lo he hecho, aproveché, digamos, la lectura fundamental fue durante la Semana Santa y fuera de Madrid, en un lugar perdido por allí, y tengo que decir que las más de 1.200 páginas que tiene constituyen una biografía exhaustiva, minuciosa, que nos ayuda no solo a conocer muy bien quién era ese cura milanés que, atractivo para tantos jóvenes de Lombardía, de toda Italia, y después que, llegó a formar esta realidad floreciente que es Comuniones Liberación. No solo comprenderlo, sino también el libro nos ayuda también a comprender la dinámica, la evolución del conjunto de la Iglesia en el mundo. Todos los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX están presentes en el libro: el concilio, la caída del muro de Berlín, procesos de unificación, las transformaciones en Europa, etcétera. Todo está ahí. Por tanto, el libro es riquísimo. Y si me permite, Juan Sánchez, antes de contestar su pregunta, decir cómo he leído yo el libro. Pues los libros se leen de distinta manera. Lo he leído con creciente interés y también con una cierta complicidad, porque yo me imaginaba a mí mismo y dije, bueno, si yo hubiera sido milanés, yo empecé mi bachillerato el año 57, y por lo tanto hubiera podido estar en el Liceo Bersé o en alguno de los liceos de Italia. Yo empecé mi vida universitaria en el año 63, precisamente el año en que arranca el Concilio Vaticano II, y a mí me marcó en mi etapa universitaria el Concilio Vaticano II. Lo vivimos intensamente. Yo lo viví en la JEC, que entonces era una realidad floreciente. Ahora parece mentira decirlo, pero éramos centenares de estudiantes en la universidad, entonces la única que había en Madrid, la Universidad Complutense, los que formábamos parte de la que era lo que hubiera sido en Italia la FUCI, que tuvo, diríamos, líos con la nueva realidad que creaba don Giussani, y por tanto me he visto reflejado también en aquella, tensión que yo viví en el posconcilio. La JEC se marchitó y desapareció. Hubo una crisis formidable que está presente en lo que significa don Giussani, estas tensiones, estos problemas que hubo en el posconcilio. Entonces, a mí, ¿qué es lo que a mí me parece que don Giussani aporta? Yo, como una persona que, bueno, he vivido a lo largo de toda mi vida concibiendo a la Iglesia como mi hogar. Lo decía un autor que yo aconsejo su lectura, La fe de nuestros padres, Valentí Puig, que ha escrito recientemente, un escritor en el que dice, bueno, para mí, desde luego, para él lo describe muy bien, la Iglesia ha sido el hogar que nos ha acompañado, nos está acompañando a lo largo de la vida, y el hogar pues puede tener grietas, puede venir un vendaval y los cristales se te rompen, pero al fin es tu hogar, no concibes tu vida sin él, es
el refugio, pero no solo el refugio, es el lugar de los sentimientos, de los afectos, de tu propia, en el que tu propia libertad, tu propia realización personal, en fin, la has tenido. Pues yo creo que don Giussani, que es un joven cura que se dedica con entusiasmo a educar a bachilleres de Milán, es una persona que se anticipa a los tiempos y tiene una intuición histórica, y es decir, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de las dos guerras, iba a tener unos cambios de fondo muy profundos que los podemos muy esquemáticamente decir, iban a ir por la senda de la secularización, de una cultura que se va haciendo dominante, en el que supone el alejamiento de Dios en la sociedad, en las vivencias, y por tanto una cierta ruptura o cambio con lo que incluso la transmisión de la figura de Jesús, del cristianismo, tuvieron otras generaciones. Él lo dice en una frase que la he recogido aquí, está en el libro, dicha todavía en la Milán católica, en la Milán en el que la mayoría de la gente iba a misa, era practicante. Dice muy gráficamente Giussani: nuestros oídos se despiertan todavía con las campanas, pero éstas ya no nos dicen nada. Y ahora podríamos añadir, y ahora ni siquiera tocan las campanas. Entonces, ese descubrimiento de que estaba pasando algo, las campanas en aquel momento seguían sonando, pero ya otros elementos, otros ruidos nos hacían difíciles captar el sentido de las campanas. Él, yo creo que llega a la conclusión de que es imprescindible crear algo nuevo, y la Iglesia siempre, a lo largo de todos los desafíos históricos que ha tenido la Iglesia, ha habido unos hombres que han tenido este tipo de intuiciones históricas, que había que crear algo nuevo para dar respuesta a las circunstancias en que, desde luego, Europa se había instalado, en fin, el mundo occidental, etc. Y ese algo nuevo, a mí, el señor obispo ha hablado de algunos elementos, a mí los que, en fin, centraría o me han parecido importantes es, primero, como buen enseñante debía ser un profesor formidable, él plantea, lo dice, el problema del método. El método. Es decir, hay que buscar un nuevo método para hacer presente el rostro de Cristo en el mundo, el método para descubrir nuestra propia libertad. Giussani había tenido una formación muy sólida en su excelente seminario que había en la diócesis de Lombardía, y con todo su bagaje el método. Y ese método, y el otro punto que le preocupa a Giussani y al que pretende dar una respuesta, y esa creación de algo nuevo, es imprescindible recuperar el sentido del pueblo de Dios como sujeto histórico, y por lo tanto ahí nace la gran preocupación, es decir, el descubrimiento del hombre a Jesucristo, en ese planteamiento siempre de la centralidad de Jesucristo, no puede ser aislado, sino que tiene que ser en comunión. El otro domingo, Pentecostés, leíamos el cenáculo. El nacimiento de la Iglesia no es a una persona, sino a los 12 apóstoles, en el que, con la infusión del Espíritu Santo. Bueno, de alguna manera eso plantea Giussani. Y, por lo tanto, había que recuperar el sentido de pueblo de Dios, el sentido de comunidad, con una forma nueva de
nueva, o renovada de presentar el Evangelio, etc. Y después una preocupación que yo como laico, persona en la vida social, me ha parecido de enorme interés, y es la preocupación cultural. Es decir, hay que dar, es decir, en el acercamiento al hombre para presentar a Cristo, hay que saber la cultura en la que te mueves. Hay que dialogar, hay que ir al atrio de los gentiles. Bueno, esa fue la obra también de don Giussani. Desde el primer momento crea Jacques, busca que el diálogo con todos los hombres, todos los literatos, los escritores, los pensadores que tienen algo que ver para hacer más humana nuestra existencia, pero para ese diálogo del que permanentemente a lo largo de toda su vida, yo creo que Giussani nos enseñó, incluso a los que yo he seguido a Giussani, yo he estado 2 veces en el meeting de Rimini. Es una experiencia apasionante, lo he escrito, es el fenómeno cultural hoy día más importante que tiene Europa, no hay otro comparable. Una semana de miles de personas en sucesivas conferencias, encuentros, etcétera, sobre temas de interés, y he tenido 2 o 3 ocasiones de verle de cerca a Giussani desde los años 80. Bueno, pues en este diálogo que preconiza Giussani y va buscando, como Diógenes con la antorcha, va buscando a cualquier persona. En el caso de Pasolini es emblemático, es decir, sea cual sea su planteamiento ideológico, etcétera, alguien que tuviera que aportar algo con el que se pudiera hablar sobre el hombre, sobre las necesidades del hombre. Pero para el diálogo, otra cosa que es una aportación de Giussani, que yo agradezco, no es posible el diálogo entre 2 sujetos si no tienes tu propia identidad. Si tú dejas de creer en nada, de no ser nada, ¿con quién vas a dialogar? Y por lo tanto, Giussani descubre que una patología que se produce en el catolicismo después del Concilio Vaticano II, que tiene muchas causas, pero muchas están esbozadas, vamos, y en el libro El fenómeno del 68, que fue una desgracia que fuera inmediatamente después del concilio y que supuso una revolución en las mentes, en la cultura europea. Entonces se produce un problema de que tiene la Iglesia, que es la secularización interna, la sociedad interna, y que hace sus relaciones con el mundo. Por lo tanto, otro acierto de Giussani es el descubrimiento que nos hace pensar y repensar de la carta a Diogneto, cuál es el papel, la función del cristiano en el mundo, qué relaciones, somos del mundo exactamente o no. Bueno, todas son estas, y ya he abusado del tiempo, pistas que Giussani, que crea una realidad nueva, potente, y que toda la Iglesia tiene que estar muy agradecida, y en el pontificado de Juan Pablo II queda muy claro, y lo ve con lucidez Juan Pablo II, estas nuevas realidades eclesiásticas han venido para hacer el bien en la Iglesia, y los que estamos en otras entidades, en otras asociaciones, también somos benefactores de esa riqueza que nos ha proporcionado. Y la propia obra de Giussani, que va a quedar por mucho tiempo, porque el mundo que él describió, que intuyó anticipándose, es el que tenemos ahí, va a ser nuestra travesía, la mía, que ya estoy
en el otoño de mi existencia, pero la de mis hijos y la de mis nietecillos que ya empiezan a nacer, yo creo que nos va a tocar esa y tendremos, por lo tanto, un referente en el que este libro pues es, yo creo que va a quedar como un libro de referente para acercarse a la figura de don Giussani. Tendremos a Giussani todavía proporcionándonos claves para buscar, en fin, lo que yo creo que es la misión del cristiano, el que se cree discípulo de Cristo, que es la centralidad de Cristo y el ver que el cristianismo efectivamente es un acontecimiento presente y que es la única manera de difundirlo, de hacerlo ver en el mundo. Pues muchas gracias. Pues muy agradecido, Eugenio, por tus palabras. Y bueno, de Carmen me he dejado lo mejor de la presentación para ahora. Porque evidentemente a Carmen, que es una amiga, pues no voy a glosar aquí sus méritos académicos o intelectuales, que algunos tendrá y yo no me los sé, sino que quiero... Lees poco mi revista. Lo que quiero es glosar precisamente la amistad que nos une, a poco que nos veamos. Tuve el gusto de conocerla cuando yo debía tener unos 20 años allí en la universidad y para mí fue un impacto escucharte hablarnos del sentido religioso, un texto que ya habíamos trabajado en la Escuela de Comunidad anteriormente y que, sin embargo, escuchándote a ti en la universidad a la que venías, en la Autónoma donde yo estudié, pues volvía a ser un anuncio nuevo, una experiencia nueva, un momento verdadero de encuentro y de silencio, el que nos llenaba cada vez que nos encontrábamos contigo. Ella, siguiendo la indicación de don Giussani, vino a España pues muy jovencita y vino a España de misión y sigue aquí de misión, enviada por don Giussani para acompañar a la que entonces era la naciente comunidad española del Movimiento de Comunión y Liberación aquí en Madrid. Carmen fue alumna de don Giussani, por eso asentía fervorosamente cuando decías, Eugenio, que era un gran profesor, porque fue alumna de don Giussani en la Universidad Católica de Milán. No hace falta que lo diga, pero lo voy a decir por si acaso que el apellido es una mera coincidencia, que es hija de don Giussani, lo es en la fe. Obviamente vivió la transformación que experimenta uno que se encuentra con Cristo y desde los 21 años está consagrada a Cristo en los Memores Domini, la Asociación de Derecho Pontificio, uno de los frutos del carisma, que fue reconocida ya hace muchos años por el Consejo Pontificio para los Laicos, formada por hombres y mujeres que viven en el mundo, en comunidades, en medio del mundo, para el bien de todos nosotros, una de las cuales está precisamente aquí en Parla. Pues a ti no te habrá costado leerte el libro, Carmen. Dinos qué te ha parecido. Sí. Tengo que mirar el reloj. Sabiendo quién me iba a preceder y con la invitación que me hizo, que se me hizo de dar un breve testimonio de mi relación personal con don Giussani, pensé enseguida en la analogía con el Santo Evangelio. Cuando nosotros leemos el Santo Evangelio no leemos una doctrina, no leemos una filosofía, sino leemos los apuntes de gente que pudo conocer y vivir una experiencia única que les cambió la vida. Pues esta biografía, aún con sus 1.300 páginas que echan para atrás a la primera, sin embargo, es una colección de apuntes, de notas ordenadas, muy bien presentadas y completas, como los que me han precedido han ya destacado,
Y sin embargo, una vida no puede caber en un libro y por lo tanto siguen siendo apuntes. Entonces, lo que me parece importante es, al igual que cuando leemos un pasaje del Evangelio, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo, imaginar su figura, imaginar su mirada, su gesto, por qué diría así. Muchas cosas las tenemos que imaginar porque en los apuntes no se puede escribir todo, pero sabemos que fue una persona, que fue y es una persona viva, Jesús, y por lo tanto para entender, para escuchar, para disfrutar de las páginas del Evangelio tenemos que tener una sintonía, una apertura con la persona que se refleja, se expresa allí. Pues lo mismo pasa con esta biografía, que es bastante más larga que el Evangelio, y por lo tanto necesita aún más lo que hemos visto en el vídeo o esos breves trazos de la persona en carne y hueso que ha vivido todo este recorrido histórico, que ha vivido la Iglesia así como nos han explicado ahora, y que ha vivido 80 años de su vida, ¿no? 82 años. Entonces, además, como soy una apasionada de Cervantes, recientemente leía que con Cervantes frecuentemente sucede que lo implícito, lo que no se dice, lo que no está escrito, dice más de lo explícito. Tú lees un pasaje del Quijote y mientras lo lees intuyes muchas cosas que están detrás y a veces lo explícito te remite a lo implícito y lo implícito es más intenso de lo explícito, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay cosas que se dan por sabidas porque son las más naturales, las que más amamos. De lo que nos resulta más familiar y más natural no hablamos. Hablamos de lo que es extraordinario o de lo imprevisto. Pero lo que ha llegado a ser parte de nuestra vida de forma natural, muchas veces no hablamos. Pero esto no significa que no sea algo importante, es más, quizá lo más importante, ¿no? Lo que constituye la vida de cada uno de nosotros es lo que se ha hecho nuestro hasta el fondo del alma, ¿no? Por hábito del alma os quiero, no hace falta que lo diga, porque es así. Pues algo de la presencia viva de Don Giussani, al igual que en el Evangelio tenemos que buscar la presencia viva, la figura de Jesús. En segundo lugar, algo de lo que es implícito, pero implícito por ser tan familiar, tan natural, que no necesita comentarios y explicaciones. Estos son, digamos, los dos acentos que quiero reflejar en mi breve testimonio. Entonces, digo, yo he vivido 30 años de amistad cotidiana con Don Giussani. Desde los 18 años, cuando él murió, yo tenía 48, 30 años. Y él tenía 53. Y fueron 30 años de amistad casi cotidiana, o mejor dicho, cotidiana y que se expresó casi cotidianamente, literalmente. Es mucha vida y mi padre murió cuando yo tenía 30 y poco, con lo cual ha sido mi amistad, mi relación con Don Giussani desde el punto de vista incluso muy concreto, ¿no? Que no necesita comentarios, eso es.
como mi padre. De esta amistad cotidiana que ha durado, pues eso, todos esos años, yo destaco un aspecto que ha señalado antes don José, cuando ha hablado de amistad. Y también Eugenio al final ha hablado de amistad y de comunión. Don Giussani tenía el genio de la amistad. Uno tiene el talento, no sé, de la pintura, el otro tiene el talento educativo, el otro tenía muchos talentos, debo decir. Pero no puedo decir todo. Porque, por ejemplo, cuando Eugenio ha hablado de debía ser un gran profesor, cuando yo empiezo la universidad, él vuelve a la universidad porque se había apartado durante un tiempo. Entonces coincidimos, yo con 18 años y él con 53 de profesor. En este momento, la comunidad de comunión y liberación de mi universidad, la Universidad Católica, solo la Universidad Católica, éramos 1.300 estudiantes de CL. Cioè, era una comunidad de 1.300 estudiantes. Yo era nada, no sabía, uno de 1.300 y además venía de un pueblo. Esto solo la comunidad. Luego, sus cursos, donde evidentemente no iban solo los chicos de Comunión y Liberación, la universidad se vio obligada a hacerlos en el aula magna de la Universidad Católica, que pues creo que alrededor de ese aforo puede contener, y se llenaba como si ahora estuviese lleno todos los pasillos, sentados aquí, todo, se llenaba todo. Y don Giussani estaba apretujado entre nosotros y disfrutaba como un enano porque... entonces, cuando yo llego a la universidad, repito, soy nadie, soy una mota de polvo entre 1.300, pero como nuestro Señor hace lo que quiere en la historia, entonces movió todos los hilos que ahora no cuento porque tengo que decir cosas muy importantes y se me va el tiempo. Total, que en el primer encuentro de los responsables de la comunidad de la Católica, imaginad 1.300 personas, entonces por facultades había 2 o 3 chicos y nos reuníamos se reunían en torno a don Giussani. Yo naturalmente no pintaba nada porque yo acababa de llegar, pero este aquí que por problemas económicos mi padre no podía pagarme los estudios en la Católica y yo quería ir a la Católica porque había un cura que se llamaba como mi padre y entonces cambié de filosofía a educación física por la simple razón que así podía trabajar y estudiar. Y eso fue el modo en el que el Señor me cogió, sin que yo me diera cuenta, y me llevó delante de don Giussani y allí nació una amistad que ha durado toda la vida, porque en el grupo de los responsables eran como 50, pero claro, en la Facultad de Educación Física solo estaba yo de Comunión y Liberación, entonces allá que fui. Entonces, el primer encuentro, mi primer impacto, yo lo conocía porque se llamaba como mi padre, todo el mundo me hablaba de él, era un momento muy, muy vivo en la universidad porque, bueno, entonces el primer encuentro fue en una sala muy grande donde nos reuníamos en una mesa larga, imaginad, éramos 50, 60 personas alrededor de una... Y entonces don Giussani se sentó en la cabecera de la mesa, como fuera allí, muy larga, muy larga, muy larga. Y yo me senté en el extremo opuesto, porque era la más pequeña, me daba vergüenza. Todos los demás para mí eran como, claro, eran más mayores, yo acababa de llegar, no conocía, así. Y me siento, y quería estar, pero desapareciendo, me daba vergüenza.
Y entonces don Giussani, que tenía este genio de la amistad y esta extraordinaria vitalidad, atención a las personas, que hace nada más empezar. Le dicen algo sesudo, que no recuerdo, y para y dice al responsable, porque de este grupo de responsables luego siempre hay alguien que guía, y le dice: ¿y quién es esa niña al fondo? Yo ya me puse roja. Y le dice: don Giussani, es una de primero. Entonces don Giussani enseguida se inflamaba porque comprendía que en todos los momentos de paso, cuando un chaval empieza el bachillerato, cuando un chaval empieza la universidad, cuando un chaval empieza el noviazgo, cuando un chaval empieza... En todos los momentos de pasos hay una gracia, la gracia del inicio, porque uno está como disponible, abierto, pendiente. Entonces, a todos los de primero se ponía feliz con cualquier persona que conociera, pero con los de primero. Entonces, está lleno un fantástico, una de primero, así. Yo iba menguando así. Y luego le dice este chico que guiaba el grupo, dice: y además estudia educación física. Yo me avergonzaba porque me hubiera encantado decir estudia filosofía, porque tenía más caché. Y don Giussani: fantástico, por fin alguien con los pies en el suelo, porque esta abstracción, veníamos de los estragos del 68, ¿no? De un uso de la razón ideológico que había destrozado y ha destrozado una generación, aunque ha tenido algún. Entonces, un poco jocosamente, pero fantástico, alguien que está pegada a la tierra. Segundo. Y dice: pero lo mejor de todo es que se llama Giussani. Entonces el hombre se levantó, cruzó toda la mesa. Yo no tuve el valor de levantarme, pero cuando llegó, claro, ya estaba allí, entonces me levanté y me dio un abrazo delante de todos, así, ¿no? Yo, claro, él volvió, yo empecé a gotear lógicamente, no sé, a mí me pasa así. Empecé a gotear silenciosamente y me senté y luego traté de escuchar, no me acuerdo nada, excepto esto, ¿no? Lógicamente, porque... Pero he querido contarlo porque, bueno, por eso, porque da la idea del hombre que está detrás de todo esto, ¿no? Hombre, aquí se percibe en todas las páginas, pero bueno, yo tengo que añadir algo que no está escrito, ¿no? Porque si no, no vale. Y luego, genio de la amistad. A ver, lo que quiero decir es esto. Como chico, joven universitario, tú percibías esta vitalidad, esta cercanía, este interés por ti que, bueno, que nadie tenía, que no porque yo tuviese problema, que simplemente porque es excepcional, no es normal. Y además, si yo miro atrás, me doy cuenta que no ha habido una vez en la que yo me haya mirado a la cara de don Giussani y me haya encontrado con él, que no haya recibido de él una alegría por verme, una alegría que tocaba el entusiasmo por verme, solo que no era por ver Carmen Giussani, era la alegría porque tú existes, porque te ve. Y es una cosa, pues eso, que no necesita explicaciones. Yo no conozco muchos que se alegran nada más verte, se alegran porque tú estás ahí delante, ¿no? Porque tú... Y respecto a la experiencia de amistad, don Giussani, que ha tenido como ha dicho antes Eugenio, esta capacidad de anticipar y de comprender el hombre moderno que somos nosotros. Lo que tenemos en la cabeza, lo que recibimos, lo que somos, ¿no? Hombres modernos, ha utilizado y ha vivido la amistad como la palabra laica
de la palabra cristiana preciosa, que es comunión. Y tener la experiencia de que nace una comunión, una unión hasta el fondo, con alguien que no es tu padre, no es tu madre, no es tu... sino simplemente porque ambos compartimos el amor a Cristo, es algo que no tiene precio, ¿no? Ese tipo de amistad que llega hasta la comunión de vida, la comunión personal, es la que vivimos. De esta amistad, bueno, es que tengo que cortar y seleccionar. Un pequeño ejemplo. Pasan unos años y llega el 30 aniversario de Comunión y Liberación. Entonces los chicos de la Católica dicen, Carmen, encárgate tú de hacer una exposición sobre los 30 años del movimiento. Entonces yo me lanzo con un grupo siempre juntos, ¿no? Y preparamos una exposición sencilla, muy bonita, para el 30 aniversario. Y luego se me ocurre una idea y digo, uy, mira, vamos a decirle a don Jus si escribe de su puño y letra un texto para culminar la exposición. Yo fui la que inventó este sistema que luego la Fraternidad San Carlo también utilizó y unos cuantos más. Y entonces corría el año 54, 64, 64, 74, 84, ¿no? Entonces digo, don Jus, llamo, se me ha ocurrido esto, ¿qué te parece? Sí, dai, vieni, vente aquí. Entonces, con una lambretta, ¿cómo se llama? Con un... Ay, ya no sé hablar en italiano. Con una vespa, un vespino, no me salía eso. Yo y un chico vamos a su casa. Entonces le digo, mira, espérame aquí que entro un momento, no tardo nada, yo con papel A3 y un lápiz. Y Drin, sono la Carmen, ven. Entonces entro, dice, mira, corre que... porque estaba siempre con gente, corre, venga, se sienta, pone la hoja e io saco mi papelito e le dicto. Man mano che maturiamo siamo a noi stessi spettacolo. Entonces scrive la primera línea, dice, así va bien. Digo, perfecto, digo yo, perfecto, fenómeno. Según pasa el tiempo, nos convertimos en espectáculo ante nosotros mismos. Espectáculo, por un lado, de fragilidad y de ser poca cosa, pero por otro, espectáculo de certeza no puesta en nuestra capacidad, sino en otro. Esa certeza que nos da el rostro, porque este rostro tan bonito, que es un rostro pensativo, así, era normalmente un rostro realmente feliz, simpático. La mayoría de las veces, bueno, hemos visto también imágenes, ¿no? Y pues eso, según pasa el tiempo, crece nuestra experiencia de fragilidad e incluso de error, pero junto a la vez crece la certeza puesta en otro. Y esto nos da forma al rostro y nos da un atrevimiento ingenuo por lo cual nos metemos en todos los fregados. No acababa así la frase, pero el concepto un poco es esto. Y concebimos, y esto era muy bonito también, y concebimos cada mañana de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, yo no soy nada, yo me equivoco, pero tú sí lo eres todo y yo te doy mi vida, ¿no? Como ofrecimiento.
algunos de vosotros lo conocéis porque lo hemos también impreso en español. Y entonces, cuando estamos allí, se da la vuelta y me dice, oye, qué bonito, ¿y quién ha dicho esto? Y yo digo, venga, don Gius, avanti, avanti, que acabamos. Acabo todo, così. Y claro, él no era tonto y dice, pero oye, ¿y cuándo he dicho yo eso? Y digo, mira, yo era bachillera y te oí porque esto lo dijo delante del Papa Pablo VI en una visita anterior, y entonces yo, que tenía la edad de los de Fuenlabrada, 14, 15 o 16, corté de Avvenire, del periódico, este trocito y lo metí. ¿Y por qué cuento esto? Cuento esto, pues eso, sin comentario, porque era una capacidad de entusiasmo, de asombro, que no poseía y no dictaba, sino descubría, disfrutaba y compartía en una amistad, en una comunión. Y ahora tengo que acabar, y acabo con dos cosas. La amistad con don Giussani era una zarza que ardía y no se consumía, porque todo tiende, incluso lo que arde, luego tiende a apagarse y muchas veces acaba en cenizas. Cuando tú ves una amistad que arde y no se consume, entonces tú crees en Cristo y amas a Cristo y darías la vida por Cristo, porque es lo que todo el mundo desea, que un amor arda y no se consume, ¿no? Pues pues eso, un amor que arde y no se consume, y el signo de lo divino entre nosotros, que es la fidelidad. Es imposible humanamente la fidelidad. De hecho, el matrimonio es un sacramento, necesita de la gracia, ¿no? Y don Giussani, en la amistad conmigo, fue fiel fue fiel a lo largo de todo, hasta el último encuentro. Ahora me entrará llorera. El último encuentro fue en Navidad, en el 26 de diciembre de 2004. Moriría el 22 de febrero de 2005. Entonces fue 2 meses antes, más o menos, ¿no? Me llamó la persona que estaba, bueno, una de las personas que le acompañaba, y me dijo, don Giussani dice si puedes pasar un momento a verle. Yo estaba en mi tierra por Navidades, era el 25. Y yo fui, era San Esteban, el 26, fui un momento, me instruyeron muy bien de que no debía preocuparle, pero os aseguro que era suficientemente consciente de eso y así. Y también en esa ocasión vi la misma, por fin has llegado, qué alegría. Una cosa inexplicable, sorprendente, excepto que tú no veas en el otro algo que te remite a Dios, que es signo de Dios, si no, no te lo puedes explicar, porque no es cuestión de temperamento. Bueno, entonces, qué alegría que has podido venir, qué bien, así. Y yo, pero bueno, para mí, bueno, sin perder un instante, dime, cuéntame de España, cuéntame de ti, dime. Entonces yo le cuento y le digo que va todo fenomenal, que no hay ningún problema, que es estupendo todo. Un poco menos así, pero pues eso. Y además no se lo cuento en ese momento por endulzar la píldora, sino porque delante de él, en ese momento, con la enfermedad que tenía y con las cosas se colocan, ¿no? Encuentran un orden distinto así, pero me para y me dice, ¿y tú
tú, Carmen, necesitas tener un punto de referencia personal, una relación personal, porque no puedes vivir sin un punto de referencia personal. Y yo le digo, Don Jus, no te preocupes, me sale en italiano porque me viene a la memoria. Digo, Don Jus, no te preocupes porque lo que tú me has dado es tanto que me bastará para toda la vida. Yo pasaré toda la vida en darme cuenta y en asimilar en lo que tú me has dado. Y el hombre empieza a llorar. Yo le he visto llorar solo 2 veces. Una vez por un sacerdote del movimiento que le decían que había enloquecido, entonces me dice, Carmen, todo el mundo me dice que se ha vuelto loco, pero para mí es como un hijo. Y fue la primera vez que le vi llorar. Y el 26 de diciembre, pues eso, yo le dije, no te preocupes tú, me has dado tanto a nivel personal que toda la vida no me bastará para sacar de ese tesoro cosas nuevas, ¿no? Y él hizo así con la cabeza y le bajaron 2 lágrimas. Yo, ma Don Gius, ma perché piangi? Digo yo, ¿no? Como decir, por favor, no llores, ¿qué te pasa? Y me dice, perché non posso accompagnarti io. Entonces, resistimos, yo no lloré, cosa absolutamente imprevista en ese... Vamos, quiero decir que lo normal era que yo soltara la lágrima, pero no lo hice por respeto suyo. ¿Y por qué he contado esto? Y con esto acabo. Porque solo es posible si realmente Cristo está presente. Es imposible una fidelidad y una amistad, un amor que arde y no se consume si a tu lado, si allí contigo no está alguien más grande que tú y que el otro allí presente, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias a los 3 invitados de hoy. Edelmiro, para que te sientas orgulloso de tu ciudad, tengo que decirte que esta es la 3ª presentación que se hace en España de la biografía de don Giussani y que solamente nos han precedido Madrid y Barcelona. Para que luego digan que Parla no es una gran ciudad. Decíamos en la canción «Noi non sappiamo chi era», nosotros no sabíamos quién era. Esta es la realidad que hoy se ha testimoniado aquí. Para muchos de nosotros, Cristo ha sido algo más que una palabra, precisamente a través de este sacerdote italiano y a través de las personas que le conocieron y que llegaron hasta nosotros y que nos hicieron a este hombre de hace 2000 años algo atractivo para nuestra vida, algo actual. Ahora podemos decir que sabemos más quién es, que le hemos conocido, que le hemos encontrado. Me ha sorprendido, yo estuve en la presentación que se hizo del libro en Madrid y en aquella presentación uno de los ponentes destacó la capacidad de escucha de don Giussani. Hoy, tanto don José como Eugenio habéis destacado su capacidad de diálogo. Es la misma, otra cara de la misma moneda, ¿no? Y es verdad que, como decía Carmen ahora, esta capacidad de don Gius de entrar en diálogo con todos, tú mencionabas a Pasolini, que para nosotros se ha convertido en un referente sorprendente, seguramente, no uno de los más inmediatos, precisamente por oír las referencias que don Gius hacía a él, esta capacidad tan católica, ¿no?, de apreciar lo que hubiera de bueno, de positivo, de verdadero, de grande en cualquier persona, en cualquier acontecimiento, él era capaz de destacarlo y de hacérselo ver a todos, ¿no? Nosotros hemos vivido en esa educación y, por lo tanto, hemos podido crecer de esa manera, con ese método educativo. Gracias a todos y, si me permitís, doy solamente 3 avisos muy rápidos para terminar. El primero, que a la salida se puede comprar el libro. El segundo, que
El segundo, que los que hacemos el camino de la escuela de comunidad, el camino de la experiencia del carisma de comunión y liberación, y que lo hacemos regularmente en la diócesis de Getafe, en muchas ciudades de nuestra diócesis y también en otros lugares de Madrid, el lunes 23 de mayo tenemos la asamblea conclusiva del recorrido de este año, ¿vale? Lo tenemos en la Fundación Pablo VI de Madrid, lugar conocido por todos. Es un gesto abierto a cualquiera que quiera acudir a este acto. A las 8:15 se abrirá el salón. Y este sábado hay una propuesta educativa, un encuentro para educadores, maestros, profesores, padres, cualquiera que esté interesado en la educación. 21 de mayo es una asamblea guiada por Nacho Carvajosa, el responsable del movimiento en España, sobre un texto de Julián Carrón, Enseñar hoy nuevos contextos, nuevos desafíos. Será en el Colegio Newman de Madrid, y no tengo la hora, Carmen, a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los maestros.